Junto con nuestras otras políticas, eso permitirá que nuestra industria automotriz tenga un auge absoluto. Va a explotar en grande. Mostré descuentos de más de 8,000 pesos sobre el MSRP. Así que, mientras estamos aquí en Chevy y GM, la compañía anuncia que eliminará de su catálogo los modelos Chevrolet Cruze, Bolt e Impala, por ser de bajas ventas. Hoy es el último día que el Chevy Cruze saldrá de la línea en Lordstown, Ohio. Este es solo uno de 5 plantas que GM anunció cerraría. 2 de ellas justo aquí en el área metropolitana de Detroit, Detroit-Atramk y Warren Assembly. Chevrolet ha desaparecido de las mismas líneas de ensamblaje que alguna vez lo definieron. Fábricas en Michigan, Texas y Missouri, antes orgullo del acero y la mano de obra estadounidense, ahora están en silencio. Sus portones encadenados. Sus trabajadores enviados a casa. No es solo una pausa. Es una desaparición. La Silverado, una camioneta que salía por cientos de miles cada año, ya no es realmente estadounidense. La producción se deslizó en silencio hacia México, Canadá e incluso más lejos, a Corea del Sur. Pero aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta, esto no fue solo una elección de negocios. Fue forzado por algo mucho más explosivo. Para los trabajadores, las consecuencias son brutales. Decenas de miles se quedaron sin sueldo. Comunidades enteras se vaciaron de la noche a la mañana. Calles que antes brillaban con turnos fabriles ahora parecen pueblos fantasmas. ¿Pero por qué fueron sacrificados? ¿Y quién tomó realmente la decisión? Wall Street creyó tener la respuesta. Los inversionistas primero aplaudieron, luego entraron en pánico cuando las acciones de GM se desplomaron más de 7% en un solo día. Una señal de advertencia, pero también una pista de que la historia real iba más allá de una caída temporal. Porque esto no es solo sobre Chevrolet. Es sobre si el hecho en Estados Unidos, en sí mismo está colapsando. Y si las políticas destinadas a protegerlo lo están destruyendo en secreto. Antes de empezar, dale al botón de me gusta si esto te parece revelador. Nos ayuda mucho contra el algoritmo. Pero el cierre de plantas fue solo el primer impacto en la superficie. Debajo de todo, los números contaban una historia más oscura. Una que mostraba por qué la retirada de Chevrolet de Estados Unidos nunca fue una coincidencia, sino una consecuencia. General Motors quedó atrapada en el fuego de la guerra arancelaria de Trump. La compañía proyectó pérdidas de entre 4 pesos y 5,000 millones de pesos solo en 2025, con casi 2,000 millones de pesos de eso vinculados directamente a aranceles sobre vehículos y autopartes cruzando las fronteras desde México, Canadá y Corea del Sur. Lo que antes era una cadena de suministro fluida se convirtió de la noche a la mañana en un pasivo multimillonario. El sangrado ya había comenzado. En el primer trimestre de 2025, el ingreso neto cayó 6.6%, bajando a solo 2 pesos con 80 centavos mil millones. Y el pronóstico para el año era aún más brutal, de expectativas de $11.2-12.5 mil millones a un frágil rango de $8.2-10.1 mil millones. Aún así, GM tomó una decisión fatal. En lugar de trasladar los costos a los consumidores, mantuvo los precios estables. Sin MSRP más alto, sin alivio inmediato, solo un sacrificio silencioso de márgenes de ganancia, apostando a que la lealtad a la marca resistiría la tormenta política. ¿Pero cuánto tiempo puede sangrar una empresa miles de millones antes de quebrar? Y cuanto más se hundía GM en la tensión financiera, más apretaba la cadena de suministro. Lo que alguna vez fue su mayor fortaleza, una red global de fábricas y proveedores, se convirtió en su carga más pesada. Ejemplo, la Silverado. Aproximadamente 31% de su producción venía de Silao, México, y otro 20% de Osaba, Canadá. Bajo el nuevo régimen arancelario, ambas corrientes recibieron fuertes penalizaciones, transformando plantas esenciales en pasivos costosos. El dolor se extendió aún más. México solo envió casi 30,000 millones de pesos en autopartes a GM, incluyendo frenos por 4 pesos con 30 centavos mil millones, cada componente ahora grabado en la frontera. Al mismo tiempo, modelos como el Bolt, Equinox y Treves, fabricados en Corea del Sur y Canadá, cayeron en la misma espiral de aranceles, dejando ningún rincón del portafolio intacto.
Incluso los vehículos orgullosamente estampados como Made in Estados Unidos no estaban realmente a salvo. Aún dependían de partes de México, Canadá, Alemania y Japón. En resumen, los aranceles se filtraban en cada capa de producción. GM estaba atrapada, castigada en casa, exprimida en el extranjero y amarrada a una cadena de suministro de la que ya no podía escapar. Wall Street, al fin, empezó a darse cuenta de la magnitud del problema. Al principio, los inversionistas creyeron que GM resistiría, tratando los aranceles como una tormenta pasajera. Pero luego llegó la realidad, dura. En un solo día de operaciones, las acciones de GM se desplomaron más de 7%. Aunque el precio se recuperó brevemente 1.1% después, la confianza ya estaba rota. Los números lo explicaban. GM fabricaba solo 45% de los vehículos que vendía en Estados Unidos dentro del país. El otro 55%, la mayoría, estaba directamente expuesto a aranceles. Cada disputa comercial, cada nuevo impuesto, era un golpe directo a su línea de resultados. Y subir precios apenas era opción. Los aranceles inflaban costos, pero trasladarlos al consumidor arriesgaba destruir el mercado. Resultado: GM quedó atrapada entre proteger compradores o proteger ganancias. Y al final, todos lo veían, estaba perdiendo en ambos frentes. Mientras Wall Street se obsesionaba con cifras, la realidad en el terreno era peor. La guerra arancelaria no estaba confinada a gráficos. Se derramaba en las vidas de trabajadores a ambos lados de la frontera. En Silao, México, donde los empleados ganaban solo 5 pesos con 50 centavos la hora, GM usó la amenaza de aranceles como excusa para negar aumentos salariales. Al otro lado, el panorama tampoco era mejor. El sindicato UAW inicialmente aplaudió la política de Trump como forma de acabar con el desastre del libre comercio. Pero cuando cerraron fábricas y desaparecieron miles de empleos, el optimismo se convirtió en desilusión. La ira convergió, trabajadores estadounidenses perdieron empleos, trabajadores mexicanos, sus derechos. Ambos quedaron unidos en frustración. GM, mientras tanto, hacía equilibrio, presionada por Washington, pero usando esas mismas políticas como ficha contra los sindicatos. La paradoja cruel de la guerra arancelaria, un sistema que prometió protección y solo entregó dolor. En este punto, una empresa más débil habría colapsado. GM contraatacó. Redibujó su mapa de producción para sobrevivir. Recortó casi un tercio de su inventario extranjero, reduciendo exposición a aranceles. Trasladó unas 300.000 unidades de producción a Estados Unidos, apostando a que reconstruir capacidad en casa suavizaría el golpe. Invirtió 4.000 millones de pesos para devolver el ensamblaje de Blazer y Equinox al país para 2027, sumando 300.000 vehículos al año. Mientras tanto, expandió producción de Silverado y GMC Sierra en Fort Wayne, Indiana, señal de que sus camionetas estrella seguirían siendo clave en la estrategia. Guiando todo esto estaba la CEO Mary Barra, con nueva filosofía: priorizar ganancias sobre volumen. Eso significaba aceptar menor participación de mercado a cambio de márgenes más sanos. Fuera de Estados Unidos, la tormenta se propagaba. Para Canadá y México no era solo pérdida de ingresos, era soberanía. Ambos países empezaron a preparar casos ante la OMC contra Washington, alegando que los aranceles violaban las reglas de comercio que Estados Unidos antes defendía. Corea del Sur también levantó la voz: proteger exportaciones coreanas o arriesgar una alianza de seguridad de décadas. Y mientras tanto, China avanzaba. Envíos de autos eléctricos baratos empezaron a inundar América Latina y África, justo cuando las automotrices estadounidenses tropezaban. Así, GM no solo perdió el control de su cadena de suministro, perdió el control del campo de batalla global. La caída de Chevrolet no es una tragedia aislada. Es el primer capítulo de algo más grande: el deshilachamiento del espinazo industrial estadounidense. Si el hecho en Estados Unidos se desploma aquí, los dominós caerán rápido: semiconductores, energía, inteligencia artificial. Todos dependen de confianza y estabilidad. Sin ellas, Estados Unidos corre el riesgo de repetir la caída del acero en los 80. La pregunta final es inevitable:
¿Están las políticas proteccionistas realmente salvando íconos estadounidenses o los están desmantelando desde dentro? Y con eso llegamos al final de esta historia. Pero el debate apenas comienza. Si Chevrolet puede ser expulsado de su propia tierra, ¿qué dice eso del futuro de otros gigantes? ¿Podrían las políticas pensadas para proteger a los trabajadores terminar erosionando las industrias que los sostienen? ¿O es este solo el doloroso reinicio necesario para reconstruir la manufactura estadounidense en una nueva era? Gracias por quedarte hasta aquí. Si te resultó valioso, dale me gusta y suscríbete para apoyar más contenido como este.